Nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja, absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza de mía. Levantarnos para llevar, ni África ni América Latina se suba. Con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco, provocar un social terremoto en escucharte. Diálogos Constituyentes. Conduce Jorge Charp. Buenas noches. La revuelta social del 18 de octubre remeció al país desde su base. El plebiscito del 25 de octubre no hizo más que confirmar el indiscutible anhelo de cambio de millones de compatriotas. Por la capacidad de movilización social y electoral de la gente es que estamos en abril con una oportunidad histórica. Elegir, en definitiva, un conjunto de delegados y delegadas constituyentes que no sean los mismos de siempre para escribir una nueva constitución. Sin embargo, mientras todo esto sucede, el país real, el Chile neoliberal, sigue funcionando, sigue andando. Las élites políticas y económicas siguen gobernando, siguen definiendo, con mucho más dificultad que antes, claro está, los asuntos comunes políticos, sociales, económicos que impactan a millones. Y de forma dramática, hay que decirlo también, siguen controlando la vida, los cuerpos y los territorios de muchos chilenos y chilenas. El modelo y sus fuerzas no han puesto pausa aún. Pienso que el orden social y económico existente, ante el actual estado de cosas dado por las posibilidades de un resultado electoral pro cambios, en abril está cada vez más agresivo, está cada vez más violento, cada vez más endurecido, por tanto cada vez menos preocupado de las formas democráticas, llegando a lo absurdo, a la obscenidad en su actuación. Es absurdo y obsceno que una dirigente social del agua como Verónica Vilches, del movimiento Modatima, haya sido amenazada de muerte en Cabildo por el simple hecho de luchar por el agua. Es absurdo y obsceno que 457 candidaturas independientes a la constituyente se deban repartir menos de un segundo en la franja electoral que inicia en marzo. Sí, escuchó bien, compañero, compañera, vecino y vecina, menos de un segundo en la franja electoral por el simple hecho de amenazar el monopolio de la representación de un grupo de partidos políticos. Es absurdo y obsceno que los trabajadores y trabajadoras hayan aportado con más de 30.000 millones de dólares de sus ahorros previsionales a pagar los costos sociales de esta crisis, mientras el grupo Luxich duplica su riqueza el año 2020. Es absurdo y obsceno que el actual gobierno haya violado de forma flagrante los tratados en materia de migración y de derechos humanos, expulsando de forma ilegal a más de 100 migrantes, y se haya atrevido a decir lo que en voz alta quizás seguramente piensa: negarles el derecho a vacunarse, negarles el derecho a la salud, negar el derecho a una persona a ser persona, simplemente por el hecho de que estas personas hayan ejercido el más fundamental de los derechos de todos los tiempos que los seres humanos tienen, el derecho a transitar por este mundo. Es absurdo y obsceno, de igual forma, que en este país exista un control de identidad a menores de 18 años. Solo el año 2020 se realizaron más de 30.000 controles preventivos de identidad a adolescentes, teniendo un casi nulo efecto en el control del delito. Por solo hecho de vestir, hablar, utilizar quizás el pelo de un determinado color o vivir en un determinado barrio, cientos de jóvenes fueron hostigados por las policías. Cabe recordar que este control de identidad fue aprobado por el gobierno de Bachelet II con votos de nueva mayoría y derecha. Es absurdo y obsceno y delictual el homicidio de Francisco Martínez en manos de una policía incapaz que hoy no está al servicio de la gente, sino de la violencia estatal. Por eso, hoy más que nunca,
Como señaló el antropólogo Rodrigo Ruiz, es necesario ir más allá de las condenas digitales, dejar atrás la pseudopolítica de las individualidades virtuales, tomar la legítima indignación que produce la acumulación de atropellos y organizarnos, articular voluntades, ir más allá de los entornos conocidos, actuar en cada barrio, en cada lugar de trabajo, en cada espacio común, para un cambio efectivo. No nos queda otra. Nuestra lucha por la vida demanda una acción política efectiva, colectiva, organizada, llena de esperanza, alegría y fuerza por los cambios que vienen. Bienvenidos y bienvenidas a este 7º capítulo de Diálogos Constituyentes. Hola, Jorge. Me puse un poco dramático en la editorial de hoy día, pero es que no hay otra. O sea... Está difícil no hacerlo. La semana pasada nos pasó lo mismo cuando no estabas. Me extrañaron. Sí. Te extrañamos, sí. Un poco. No, dramático. Yo creo que es bien paradójico, porque por una parte hay un proceso constituyente que pareciera ser que puede expresar la oportunidad de lo nuevo, de los cambios, pero por otra parte, la realidad no para. O sea, el neoliberalismo, el Estado, las fuerzas de orden, la oligarquía, los grandes empresarios, los medios de comunicación tradicionales, siguen su marcha sin detención. Les cuesta un poco más que antes, claro está. Hay menos impunidad, pero todavía hay impunidad. Es más difícil pasar colado, pero siguen pasando un montón de cosas. Entonces, es como una contradicción. Por eso me parecía súper interesante citar a Rodrigo, porque al final muchas veces nos quedamos en las condenas digitales y lo que tenemos que hacer es pasar a la acción política efectiva, organizarnos en el barrio, en la federación de estudiantes, en el sindicato, en fin. Eso comentábamos un poco la semana pasada de cómo entender y poder actuar en este escenario donde tenemos la oportunidad de construir la fuerza, el relato, las propuestas, las acciones que permitan empujar cambios a nivel nacional, construir un nuevo Chile, pero al mismo tiempo tenemos que estar en esto donde lo viejo no termina de morir, ¿no? Donde lo viejo siguen produciéndose hechos de violencia, de impunidad, y por lo tanto es muy contradictorio, porque es como querer, como dices tú, tener esperanza, organizarse para construir, para crear, pero al mismo tiempo sentir que no están las condiciones. Y quizás eso es parte de la estrategia de quienes quieren que nada cambie, porque partimos de muy atrás entonces. Entonces, partir de muy atrás implica que nos pongamos metas chicas, y yo creo que ese es un error que no podemos cometer. Quería comentar, a propósito de lo que tú decías de la amenaza de muerte a Verónica Vilche, que es una amenaza con impunidad, con anonimato. Ahí se produce como la demostración de que estamos en un país donde no hay ninguna claridad de cuál es la manera en que el Estado, en que la sociedad cuida a su gente, a sus ciudadanos, a sus ciudadanas, y más bien nos hacemos la pregunta, ¿cierto?, en el marco del modelo del que venimos, de ¿a quién cuida el Estado? ¿Qué es lo que cuida el Estado? ¿A quiénes realmente cuida y a quiénes abandona, a quiénes expone, a quiénes vulnera? Y por lo tanto, dentro de esa preocupación surge este caso, ¿cierto?, donde hay una mujer que crea comunidad, que crea y produce su territorio, que propone alternativas a una necesidad de una comunidad, y simplemente queda expuesta a este tipo de cosas en una disputa que sabemos con quién es, porque la disputa del agua en Chile es una disputa entre la necesidad que tienen los territorios y la gente, y aquellos que concentran la propiedad, el uso y el abuso de este bien común, y por lo tanto queda en evidencia de dónde vienen estas agresiones a las comunidades que han puesto en práctica formas de propuestas de nuevos tipos de relaciones. Entonces,
estamos en este contexto, estamos ante una oportunidad, tenemos que ser valientes, organizadas, organizados, tenemos que ser astutas y astutos para poder congeniar las dificultades, pero también la oportunidad y poder dar un salto mayor. Sí, cuando estamos juntos y juntas peleamos mejor. Así es. Cuidamos mejor. Y a propósito de pelear y trabajar juntas y juntos, quiero confesarte que estoy nervioso hoy día porque los invitados que tenemos son muy famosos, son de lujo, salen siempre en la tele, son personas de mucho carrete y vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera posible. Así que le pido a nuestro control que por favor presente a los dos tremendos amigos y compañeros que nos van a acompañar en esta conversación en Diálogos Constituyentes. René Naranjo, periodista con una trayectoria de 35 años en medios de comunicación escritos, radiales, televisivos y digitales, desde donde se ha especializado en el ámbito cultural. Hoy es candidato a constituyente por el Distrito 8. Luis Mesina, profesor y activista de movimientos sociales, vocero por la coordinadora No Más AFP y secretario general de la Confederación de Sindicatos Bancarios y del Sector Financiero. Hoy es candidato a la constituyente por el Distrito 10. Ahí estamos. Hola, René. Hola, Jorge, Tania, Luis, ¿qué tal? La gente que nos mira, un gusto saludarles. Hola, Luis. Hola, un gusto, ¿qué tal? Bien, gracias por... Estoy nervioso, tengo que confesarlo por las razones que esgrimí anteriormente. Vamos a tratar de estar a la altura y gracias por aceptar esta invitación a conversar. Mira, y hoy día coincidió, no nos pusimos de acuerdo con la segunda, René. Hoy día le voy a pedir al control que nos ponga en la transmisión la portada de la segunda, provocadora. Sí, ¿no? pues. Un bocado para la derecha. ¿Por qué están diciendo eso, René? Y ahí aparece Naranjo, por ahí está. Por ahí estoy. Por ahí ando. Hola, mira, te voy a decir que no estaba, primero te digo que no estaba tan dramática tu editorial, Jorge, ahí la vamos a comentar. Pero acá lo que hay es una provocación de parte de la segunda, sin duda, en términos de, ¿sabes que hay un retorno que me entra en el ya? Ok, ahí sí. Ahí sí. Ya ahí estamos. Hay una provocación porque la segunda infiere que este es un bocado, en realidad, porque no quiso poner festín, digamos, ¿eh? Porque, claro, de 10 listas, 8 son de lo que se llama a esta altura la oposición, ¿no es cierto? De los que no estamos con el gobierno, digamos, ¿ah? Y solo 2 listas son vinculadas al gobierno en los sectores conservadores. Entonces parece muy lógico que ese electorado se va a mantener y puede crecer, y el resto, el de las otras 8 listas, nos podemos dispersar, ¿no es cierto? Yo creo que es un escenario real, no solo en este distrito, prácticamente se repite en todo el país, y es un escenario desafiante, tremendamente desafiante, justamente para quienes vamos en candidatura en que se combina lo independiente con los partidos. En mi caso, yo que voy como independiente en la lista a Pro Dignidad en un cupo del Partido Comunes del Frente Amplio, ¿no es cierto? Pero en realidad como independiente con una fidelidad también con la Comunidad por la Dignidad, que es la agrupación de independientes donde participamos con Luis. Entonces, esta tensión, ¿no es cierto?, de esta fragmentación también que se produce en los sectores opositores, tiene que ver con el momento que estamos viviendo, al que tú aludías, Jorge, en la editorial, y que es un momento de confusión, sin duda, y de intenso cambio. Algunos dicen revolución incluso, ¿no es cierto? Que estamos en un periodo de características revolucionarias, porque esto viene del estallido. Y esa energía, esa emoción, ¿no es cierto?, que convocó el estallido, no se ha diluido, ¿no es cierto? Está mucho más dispersa, ¿no es cierto? Está atenuada también por todo lo que ha sido la pandemia y el COVID, que sigue costando la vida, lamentablemente, de casi 100 personas en nuestro país al día, ¿eh? O sea, es un tema amenazante todavía el COVID. Entonces,
estamos en un proceso de intensa transformación de la sociedad, donde hay energías que van por fuera, que son las que explotaron en el estallido y siguen por fuera, que no creen en el proceso constituyente, y este intento del sistema también de regenerarse, de decir yo puedo ser capaz de acoger mi propia autogeneración, puedo empezar de nuevo como sistema político con una nueva constitución que sea mucho más inclusiva, que dé cabida a las personas que han estado fuera, a los sectores que han estado fuera, y desde allí podamos construir una nueva república, porque ahí, eso es lo que buscamos, ¿no es cierto? Aquí se acaba una república de Chile y empieza otra, la segunda, la tercera, la cuarta república, no sé, pero empieza otra, ¿no es cierto? Ahora, yo creo que la pregunta la quiero lanzar, ¿podrá el proceso constituyente del que somos parte contener los anhelos muy grandes que hay y ser capaz de generar el debate que la sociedad está esperando? Porque también lo que hablaban ustedes con Tania, ¿no? O sea, aquí tenemos puntos de tensión, centrífugos por todos lados, ¿no es cierto? Como que se va todo para allá, para acá, como que no se concentra, ¿no es cierto?, la energía. Y se le está pidiendo, aún sin decirlo, pero al proceso constituyente que sea capaz de reunir y acomodar y ojalá dar una salida en un texto a ese debate. ¿Podrá hacerlo? Interesante. Quiero plantear esa pregunta. Yo cuando tú comunicaste tu intención de ser candidato, René, me alegré mucho porque en general me parece que eres uno de los periodistas serios que tiene este país y un rostro fresco. Y esa pregunta es súper interesante la que haces, René, porque ¿será esta entonces y aquí le pregunto a Mesina, no sé qué creerá él, ¿no? ¿Será esta una constitución de cierre? ¿Será una constitución entonces consagratoria? Porque quizás esta energía no está lo suficientemente ordenada y constituida como tú señalas, pues, René. Yo lo veo lo mismo. O sea, eso se ve, por ejemplo, en la cantidad de listas que existe, pero también se ve en que todavía quizás las fuerzas y los campos donde nos ubicamos, los que estamos en esta conversación, no tenemos todavía muy claro quizá una propuesta de desarrollo nítida para el país. Hay cosas que sabemos, por ejemplo, y ahí le doy la palabra a Luis, ¿no? Avanzar un Estado consagratorio en materia de derechos sociales, un Estado con democracia política, en fin, pero estamos pensando al final de partir casi de nuevo en muchas cosas, entonces siempre esos momentos son difíciles, no son momentos fáciles, entonces estamos con una tensión entre como lo destituyente y lo constituyente. No sé cómo tú lo ves, Luis. Sí, bueno, yo tengo algunos matices. Creo que la reacción de la segunda se corresponde un poco con lo que es la visión de un sector que representa la oligarquía y que tiene miedo, tiene temor de que este país cambie por primera vez en su historia. Y me preocupa muy poco la portada de la segunda porque refleja una mirada de un sector que es absolutamente minoritario, que por vez primera en nuestro país siente el repudio de la gran mayoría. Y respecto del tema de fondo, si esta es una constitución de cierre o una constitución que quizás va a no satisfacer todas las demandas que la gente ha cifrado en ella, creo que eso hoy día es baladí. A pesar que estamos a 60 días, creo que es baladí discutirlo, porque creo que este es un proceso que se abrió, cuya dinámica no depende única y exclusivamente de lo que nosotros podamos señalar, depende de múltiples factores. Depende de factores internos, externos, el esfuerzo que hace el gobierno por tratar de vacunar la mayor cantidad de personas que lógicamente tiene un efecto de carácter propagandístico, se va a tener que enfrentar con la realidad dramática de la gente que está perdiendo el empleo. Porque la gente que pierde el empleo empieza a sufrir un drama que es gigantesco. Y en 60 días lo que el pueblo chileno, yo creo, va a elegir a constituyentes, delegados a este proceso constituyente, delegados. Quiero enfatizar eso. Yo soy delegado de la Confederación de Sindicatos Bancarios del Sistema Financiero de la Coordinadora Norma FP, vengo con mandato expreso revocable. Si bien es cierto, este proceso no ofrece la alternativa de que sean vinculantes las decisiones de la ciudadanía,
Nosotros tenemos que empezar a instalar grandes temas. Y termino. ¿Por qué digo que tengo un matiz y le asigno una importancia relativa a la portada de la segunda? Porque lo que va a estar en juego, a mi modo de ver, es justamente el carácter del Estado. Es decir, si vamos a seguir sometiéndonos a esta idea instalada por la oligarquía en las tres constituciones históricas de que el Estado es unitario, centralizado, es una república cuyos lineamientos están determinados por la oligarquía que está en Santiago, pero que tiene sus extensiones políticas, económicas, sociales en el resto del país. Y yo creo que eso es lo que va a estar en disputa. Es decir, imaginarnos un nuevo país, lo que supone, yo por lo menos así lo pienso y he estado conversando con mucha gente, acabar con el Estado unitario y pensar en nuevas formas de organización. ¿Por qué, por ejemplo, no construir un país sobre la base de macrozonas que efectivamente la ciudadanía haga de esta forma de administración, de organización del Estado, una idea que potencie efectivamente la posibilidad de que nuestro país se convierta o avance en términos reales hacia un desarrollo sustentable, un desarrollo sostenido? Seguir con la lógica del Estado unitario, donde las familias Walker, Larraín, siguen manteniendo la hegemonía y el predominio desde Santiago para definir qué se hace en Punta Arenas, qué se hace en Arica, creo que es un insulto a la ciudadanía. Y por vez primera, después de 200 años, Chile creo que está empezando a exigir más. Y creo que eso es lo importante, que estamos frente a un proceso constituyente y este proceso tiene sus dinámicas, entonces está todo en disputa. Yo apuesto a eso. Quería comentar sobre eso. Hoy día estaba escuchando unos candidatos y candidatas de las listas del duopolio, ¿no? Digamos quiénes eran. Paola Tapia, ministra de Transporte Bachelet, y Raúl Celi, presidente de la EPB y intendente regional. Digámoslo como son. Con sus nombres y apellidos. El tema es que uno lo escucha y pareciera que ellos no están hablando de un proceso constituyente. Son candidatos a la convención, pero ellos están hablando de un programa de gobierno en este mismo sistema político, en este mismo Estado, en esta misma... Entonces, están repitiendo todas las demandas de los movimientos sociales, unas menos que otras, evidentemente, pero armaron un puzzle, una lista de demandas, muchas de ellas micro demandas, que obviamente son cuestiones deseables, metas deseables, y que están en discusión permanentemente en los niveles locales, pero finalmente lo que están haciendo es deslavar y quitarle el carácter transformador, la profundidad que tiene el debate que tenemos que dar en el escenario constituyente. Y yo creo que esa es una estrategia. O sea, ellos son representantes del duopolio, de esas fuerzas políticas que decidieron en su momento por un análisis que hicieron, por un diagnóstico que levantaron, por una manera que tienen de mirar y de pensar el mundo y la política, que lo que había que hacer era eso. Y ellos, por más que estén viendo que hay otro escenario, entran a ese escenario con esa visión. Y por lo tanto, lo que yo creo que tenemos que tener conciencia es que la fuerza destituyente del movimiento es una fuerza que todavía no tiene logrado su objetivo en el sentido de que ahora vamos a elegir, vamos a ser mayoría y vamos a poder decidir el nuevo país que queremos. O sea, hay fuerzas que están tratando de que eso no suceda. De hecho, la derecha ha dicho con claridad, lo que hay que hacer es mejorar la Constitución. No, eso lo ha dicho explícitamente. Entonces, ¿cuán revolucionario va a ser el resultado? Revolucionario en el sentido de radical, ¿no? De que vamos a poder ir más allá, va a depender de la movilización, va a depender también de la elección, va a depender de los mecanismos de participación que dotemos a la convención. O sea, hay mucha cosa que hacer. Es una estrategia bien compleja la que tenemos que generar para que podamos llegar a temas como los que planteaba Luis y René.
René, parece que tú querías Sí, comentar. yo quería decir algo. Bueno, los sectores conservadores no solo están en lo que tradicionalmente se llama la derecha, ¿no? O sea, eso es importante tenerlo claro. O sea, los sectores conservadores y lo que se llama el Partido del Orden cruzan el espectro, ¿no es cierto? Esa, para mí, la división derecha-izquierda termina con el siglo XX. Hoy estamos en un mundo mucho más mezclado, donde, por supuesto, hay conservadores progresistas y hay sectores extremos también, digamos, o sea, ¿no? Que buscan otra manera de acercarse al poder. Y me parece que la reflexión de Tania es muy importante en un par de aspectos, a ver si lo alcanzo a desarrollar bien. Uno es que, por supuesto que es una estrategia de los sectores conservadores desviar la atención del proceso constituyente, porque el proceso constituyente es lo más importante que ha pasado en Chile en 200 años, en 210 años para ser estricto, y es lo más importante que ha pasado desde que existe el Estado chileno con su actual forma, que es desde 1830, 1833, que es la instalación de modelos republicanos monárquicos centralizados a la manera de las monarquías de los Borbones en Europa, en España, que hizo Diego Portales, ¿no es cierto? Diego Portales copió ese modelo centralizado y monárquico, y acá cambió la figura del rey por el presidente, pero la dejó básicamente igual, digamos. Y eso ha durado 190 años con matices y todo, pero no se ha roto. Y ahora está la posibilidad de cambiar eso, como bien dice Luis, y cuestionar si Chile es un Estado unitario, si es unicultural o pluricultural, en fin, qué poder tienen las regiones, por qué el presidente tiene que ser como una figura, como un monarca, y a lo mejor hay que dividir el cargo entre jefe de Estado y jefe de gobierno. Pero esto pasa finalmente porque cambiemos la energía y la emoción. A mí me gusta hablar de emociones también, ¿eh? La emoción dominante, que tiende a ser la rabia, la desconfianza, la sospecha, ¿no es cierto? Y ahí el desafío de los candidatos, pero yo diría que no solo de nosotros los candidatos, digo, sino que de la capacidad de crear fuerza en esto, una fuerza que atraviese los territorios, que bote barrera y que vaya como una gran ola. ¿En qué sentido? De transformar esa rabia y esa sospecha en una energía transformadora de futuro y de esperanza. O sea, la esperanza es un sentimiento tan fuerte como la ira, ¿no es cierto? Yo con la idea de que voy a cambiar las cosas puedo tener mucha fuerza y puedo lograr grandes cosas. Ha ocurrido históricamente, ¿no es cierto? La ira también, ¿ah? Pero la ira más bien destruye. Entonces, lo que queremos es construir, y eso es clave. Ese cambio de la emoción en la dominante en la ciudadanía, de rabia y sospecha, por uno de esperanza, y acompañarnos en este proceso fundamental. Aquí se acabó, como yo lo digo así, el Alejandro Magno, el Napoleón Bonaparte, digamos. ¿Ah? El héroe que va liderando 10 metros más adelante en un caballo blanco esplendoroso. Eso no existe. Aquí vamos todos juntos, todos juntas. ¿No es cierto? Vamos todos juntas marcando el camino, vamos diciendo vamos para allá, juntémonos. Pero eso requiere un cambio, porque si pensamos que la energía que explotó en el estallido tiene que seguir pasando por fuera, como piensa mucha gente, ¿no es cierto? Y que este proceso constituyente no vale, entonces no vamos a tener la fuerza de hacer los cambios que hoy nos da esta oportunidad histórica. Porque tenemos que conducir esa fuerza, ese cauce, ya que hablamos de agua, este gran cauce, ¿no es cierto? Por la posibilidad que nos da el sistema, que es una posibilidad enorme, y siento que en eso se sopesa poco la enorme posibilidad que es escribir una nueva constitución y cambiar los fundamentos del poder. Y aquí me parece que pasa también algo, que lo quiero hacer notar ahí, Jorge, Tania, Luis, y es que veo mucha gente hablando como desde parcelas, que es algo muy propio de nuestro tiempo también, de la fragmentación que hablábamos antes, ¿no es cierto? Desde determinados espacios, pero no se ve, pero los árboles no dejan ver el bosque. Entonces veo mucha gente diciendo, no, yo hablo desde la cultura, yo hablo desde, en fin, desde distintas plataformas, ustedes saben. Sí, claro. Y no se va al fondo, que es que aquí podemos transformar la estructura del poder en Chile, y está la opción de hacerlo en una elección que podríamos sacar muchísimos votos, millones de votos, para justamente realizar esa transformación. Yo creo que eso no está todavía cuajando, no ha cuajado, y por supuesto que el poder se aprovecha con los medios y con la encuestadora y todo eso de embolinar la perdiz con la elección presidencial, como haciéndonos creer que la elección presidencial, que en el fondo es una manera de mantener el status quo,
¿no es cierto?, fuera lo más importante. A mí me parece que es súper interesante la conversación, muy relevante. Y aquí quiero quizás introducir una pregunta en la línea que planteaba René. Es una constitución que tiene que preocupar. A ver, efectivamente hay un tema con el poder, ¿no? En Chile el poder es centralista, extractivista, machista, no social, subsidiario, ¿no? No reconoce derechos. El problema, por tanto, es el Estado. Yo estoy de acuerdo con todos, con todas, ¿no? Pero también es cómo empoderamos a la sociedad. O sea, cómo hacemos una constitución porosa. Porque si tú miráis la constitución del 80 hoy día, a propósito de, como bien señalaba René, la constitución del 80 es la antesala al 25 y la antesala al 33. Es interesante revisar las constituciones anteriores al 33. Hay una constitución súper progresista del 28, Del 28. hay leyes federales del 26. La historia constitucional de Chile es bien interesante, pero no quiero hacer el punto sobre eso, sino que más bien transmitir esa idea, o sea, una constitución que reconozca a la sociedad como un actor. Porque si tú miras hoy día la constitución del 80, el capítulo 1 de las bases de la institucionalidad reconoce a los grupos intermedios, en una mirada muy Jaime Guzmán sobre la sociedad. Reconoce a la empresa privada, claro, reconoce al Estado, pero no reconoce a la comunidad como actor. No, pues reconoce al individuo. A la de vecinos, no reconoce a los consejos locales de salud, no reconoce a los movimientos sociales, no reconoce, en fin, a todos los actores que desde el 18 de octubre y desde hace muchos años antes vienen produciendo una sociedad distinta. Entonces, creo que eso es interesante porque habilitamos a un actor que hoy día no está habilitado para hacer política en el texto constitucional. Entonces, la pregunta es, la estrategia para la constituyente. Claro, hay que reconocer derechos, queremos un catálogo de derechos sociales, pero pareciera ser que es interesante ir más allá. No sé cómo tú lo ves, Luis. Sí, yo creo que la única forma de poder ir más allá es pensar que queremos ir más allá. Eso supone además tener la voluntad y la convicción y la decisión de querer ir más allá de lo que el acuerdo del 15 de noviembre estableció. Efectivamente, como bien decía Tania, no quieren hablar de proceso constituyente en circunstancias que las propias Naciones Unidas reconoce que este es un periodo que hay que definirlo de una sola manera, denominarlo proceso constituyente. Todo proceso que modifica la Constitución, estructural, parcial, de cualquier forma, es un proceso constituyente. Y en tal sentido, es absolutamente determinante comenzar a instalar un discurso además que haga posible que la ciudadanía comience también a pensar una nueva institucionalidad. Creo que es relevante acabar con el principio sobre el cual se ha sustentado esta constitución política, que es el sacrosanto derecho de propiedad. Creo que este debate está ausente muchas veces en los foros diversos que se efectúan, que son múltiples, miles. Y tratamos, o se trata muchas veces de evitar este debate que a fondo, que es el debate que en realidad quieren llevar adelante las Marcela Cubillo, los Andrea Alamán. Y esa es la discusión que tenemos que dar, no otra. Nosotros, por lo menos yo hablo por mi parte, del movimiento que representamos, no estamos dispuestos a que ciertos derechos fundamentales estén supeditados a esta suerte de principio superior del derecho de propiedad. Entonces, conminado a tener que definirnos frente a la propiedad o al derecho de propiedad respecto, por ejemplo, en el tema del agua, creo que ahí no hay dos matices. Y la forma que va a establecer este mecanismo para restituirle a la sociedad chilena la categoría y el acceso a un bien de uso público como es el agua, es una discusión secundaria. Lo fundamental es erradicar de la Constitución aquellos aspectos que convierten estos derechos naturales en bienes privados. Lo mismo establecemos con la seguridad social. El artículo 19 está, pero cruzada fuertemente este principio de la propiedad privada. Miren, un solo dato que es relevante para quienes nos escuchan. Si uno toma en cuenta
y va al artículo 19, el numeral 18b, ¿cuántas letras tiene lo referido a seguridad social? Son 7 letras, suma las que tiene la salud y la educación, llegará a la conclusión que entre estos 3 derechos fundamentales son casi la mitad de lo que le dedica la Constitución en el artículo 19 al derecho de propiedad. Esto es evidente, y lo han dicho sin tapujos, y eso es quizás lo más relevante. La derecha reaccionaria de este país ha dicho claramente que ahí está la madre del cordero en el tema de la propiedad. ¿Y qué observamos en nuestro país? Observamos una, yo diría, permanente actitud de congraciarse entre aquellos que tuvieron la responsabilidad de cambiar el Estado después de la dictadura con los que fueron los responsables de la instalación de la tiranía. Entonces, al final, lo que vio la ciudadanía es que hubo un maridaje espurio entre esta casta dirigencial con aquellos que fueron los responsables, y por eso Chile es quizás uno de los países tan singulares en la región, donde un sector vinculado a los sectores más anacrónicos de la sociedad siguen llenos de privilegios, al punto que el dictador se permitió ser senador designado. Entonces, la constitución política del Estado es fundamental acabar con ella, de forma tal que pasemos a la reconstrucción de una, yo diría, estructura normativa a lo largo del país que sea fruto del debate de la ciudadanía. Creo que estamos en un momento histórico y no podemos farrearnos. Nosotros lo hemos dicho, y termino aquí, Jorge, nosotros hemos dicho de manera reiterada, queremos construir una nueva constitución que respete sagradamente el derecho de las minorías, pero que construya una constitución cuyos contenidos garanticen los derechos e intereses de las grandes mayorías, y no al revés, como ha ocurrido en estos 40 años, que esta Constitución ha garantizado, consolidado, defendido los privilegios, derechos espurios muchas veces de una minoría, conculcando los derechos de las mayorías. Hay que invertir las cosas, es decir, queremos efectivamente un régimen democrático, y un régimen democrático no solamente se caracteriza porque haya separación de los poderes, porque las instituciones operen sobre la base del mandato que la propia institucionalidad le ha dado, sino que además un régimen democrático supone que las mayorías son finalmente quienes ordenan, dirigen, hacen presente el tipo de país que quieren. Y tenemos que decirlo claramente, hemos vivido 40 años, yo soy más añoso, y los que venimos luchando de los 80 contra el tirano, hemos podido constatar que lo que había es una suerte de privilegio por unos pocos. Y ciertamente Chile tiene indicadores que los puede mostrar a el resto de los países de la región, que son absolutamente ostentosos. El problema es que se han ufanado tanto de ser un país exitoso que al final terminaron convenciendo a mucha parte de la ciudadanía chilena de que efectivamente éramos un país exitoso. Y cuando observamos, empezamos a escudriñar los datos reales, a desagregarlos, nos damos cuenta que el diferencial de la riqueza en Chile es francamente obsceno. Y eso es lo que tiene a nuestro país absolutamente cansado, y creo que estamos en un momento histórico de poder revertir las cosas. No éramos los ingleses, oye, Tania, no éramos los ingleses de Sudamérica, como decía Portales a propósito de la cita de René, en el siglo XIX. Ahí. Perdón, Tania, adelante. Completamente de acuerdo contigo, Luis. Sí, muy de acuerdo. Quería preguntar algo a propósito de lo que decía Luis de los privilegios, ¿no? Que, bueno, se planteaba delante que hay muchas listas de independientes, hay mucha dispersión del campo, ¿no? Del campo de la transformación, donde también ahí hay algunas actorías donde las identidades son medias confusas, porque, como mencionaba René, esto es como... Yo digo que en los independientes hay como un espejo de lo que fue el campo político de la transición. Es como que está en lo formal y en lo informal, en lo partidario y en lo no partidario, están esas corrientes, porque hay desafección, pero también son las mismas actorías que tienen capacidad de montar propuestas políticas. Y eso se ve en todos los niveles, se ve a nivel local, cómo la gente se está saliendo de los partidos políticos tradicionales
y está tomando posición por nuevos proyectos, ¿no? Y está encontrando en esta oportunidad constituyente como la posibilidad de volver a eso que lo entusiasmaba, que lo enamoraba de haber pertenecido a partidos políticos donde se transformaron en lugares vacíos, pero que tuvieron en un momento ideología, propuesta y una visión de país comprometida con la comunidad. Entonces, se dan todos esos fenómenos, está emergiendo esa fuerza, pero se da también la contradicción dentro del proceso de que las reglas están hechas para que ganen siempre los mismos, porque tenemos el ejemplo y les quería preguntar cómo lo han visto, qué es lo que han podido reflexionar sobre eso y quizás proponer respecto, por ejemplo, la desigualdad que hay en el trato de la franja a los independientes. Cómo los partidos políticos siguen manteniendo, porque el sistema que se hace operar para elegir a los constituyentes es el mismo de las elecciones parlamentarias y las reglas del juego que se tenían, pasó lo mismo cuando juntamos firmas, o sea, se va repitiendo y de aquí al final vamos a tener una serie de desventajas y una serie de momentos donde vamos a estar observando cómo hay una misma clase que reproduce ciertos los privilegios, cómo lo han visto y cómo quizás pudiéramos también pensar en cómo exigir algo distinto. Bueno, hay varios conceptos ahí, Tania. René, ¿qué se puede hacer en un segundo? Poco. Igual, en un segundo igual se puede hacer. Espérate, yo no compararía nada a este momento al de la transición, en nada. O sea, yo ahí no estoy de acuerdo. O sea, la concertación es un acuerdo pactado donde estaba súper claro qué es lo que iba a pasar. Hubo acuerdos de leyes, un plebiscito, no nos acordamos, pero hubo el 89, ¿no es cierto? Todo ese año entre el plebiscito, un año y medio entre el plebiscito y el cambio de mando. Cuando asume Elwin hay todo un proceso maquinado, ustedes saben por qué, ¿no es cierto?, para instalar un sistema. Hoy, después del estallido, hay una dispersión, pero hay una fragmentación. A mí me gusta más fragmentación que dispersión, porque el estallido es un Big Bang, Big Bang, eso es. ¿Ah? Entonces se disemina toda esta energía, ¿no es cierto? Y ahora trata de volver a encontrar su camino. Oye, no solo en los sectores progresistas, también en los conservadores. Si lo que habitualmente llamamos la derecha está asociada con la ultraderecha. Y ahí no hay proyecto. Y ahí una de las crisis es que, bueno, como, a ver, Lavín va junto con José Antonio Kast. Son lo mismo. ¿Cuál es el proyecto? ¿Con qué? Cuando estoy votando por Chile Vamos, ¿por quién estoy votando? ¿No es cierto? No se sabe. Pregunta abierta completamente. Y se va a ver el 11 de abril qué piensa la gente de eso. Y en la fragmentación de los sectores más progresistas y que estamos por el cambio, por supuesto que es necesario ir articulando un discurso. O sea, a mí lo que me inquieta es que ese discurso va a tener que, primero, bueno, se debe a la ciudadanía y un mandato. Ahí, por ahí decía Luis al principio, lo del mandato. Yo me siento, o sea, yo quiero ser delegado del mandato de la gente en el Distrito 8. La gente que votó por los cambios profundos de la nueva Constitución, yo quiero representar y llevar la voz de esas personas, chilenas y chilenos, a la convención. Y también los que dijeron no los mismos rostros. Y con ellos construir este nuevo texto. Claro, pero ese texto va a surgir de una gran conversación, no nos podemos olvidar eso. Entonces, esa conversación ojalá sea entre el mayor número de representantes o delegados progresistas. Y ahí la gente tiene la palabra. El votante tiene la palabra el 11 de abril. Por eso yo digo, lo primero es conectarnos nosotros, el primer desafío como candidatos, con el sentimiento de la gente, con este sentido de participación que supera la representación, decirle, queremos, que aquí vamos a acompañarnos, aquí vamos todos juntos, que es lo que decía antes, ¿no es cierto? Y vamos el 11 de abril a dar una gran mayoría a los sectores que queremos justamente los cambios profundos que necesita Chile hoy, esta nueva república que queremos escribir. Y luego después será una gran conversación, un gran debate que en Chile hoy no existe. Que yo creo que sí, insisto en ese tema. En Chile hoy los temas no se debaten. Hay un gobierno sordo que habla cosas que además la gente no escucha, ¿no es cierto? O sea, cuando habla el presidente nadie escucha, ¿no es cierto? Entonces, y viceversa, cuando habla la gente y pide reformulación o refundación de Carabineros, el presidente y el ejecutivo se hacen los lesos,
y hablan de otra cosa, de la vacuna o de no sé qué, de cualquier otra situación. Entonces no hay ningún diálogo, no hay ninguna conversación. Y esa conversación es la que tenemos que poner nosotros ahora. La conversación importante, la de fondo, es la del debate constituyente, ¿no es cierto? Y eso tenemos que hacerlo junto con las personas. Por eso creo que lo importante ahora es aunar fuerzas y decir, ok, yo estoy enojado, pero voy a creer en este proceso. Voy a creer, voy a decir, ok, creo en ustedes, porque sin esa creencia, ¿no es cierto?, no hay proceso. ¿No es cierto? Si nos quedamos en la rabia, entonces estamos en este proceso, en este momento histórico como en el Día de la Marmota por 10 años más. ¿No es cierto? O sea, para salir de esta situación de inmovilismo extraña que sentimos, ¿no es cierto?, y que las cosas no cambian, es fundamental que la emoción cambie de ira a esperanza, de apoyar el proceso, y que ese proceso además va a ser totalmente transparente, televisado en todas las redes, transmitido de todas las plataformas digitales, que la gente va a poder seguir cada minuto, no va a haber nada oculto, no va a haber nada en la sombra. Este es el momento histórico de hacer el cambio. Yo creo que yo estoy de acuerdo con varias de las cosas que señala René, y ahí también quería preguntarle a Luis. Para mí, son pésimas señales las que comentaba Tania, es decir, que a 247 independientes les dé un segundo en la tele para poder decir lo que están pensando, me parece una burla. O sea, es el temor que tiene la oligarquía política de verse amenazado por este grupo de movimientos que viene también con un discurso muy duro, pero me parece que, o sea, muy duro en el sentido, muy radical en el sentido de decir las verdades, ¿no? De plantear los temas que la gente está pensando en su casa. A mí me parece una burla, o sea, que nos den un segundo. Y me da la impresión de que de la institucionalidad es poco lo que podemos esperar. De la institucionalidad es poco lo que podemos esperar. Para mí la única garantía posible de que este proceso vaya en la línea que todos ustedes tres, que ojalá estén en la constituyente en abril, han planteado es la de la gente, o sea, es la participación vinculante, el que ustedes entiendan sus mandatos como, entendamos, igual el alcalde, ¿no? Como un mandato territorial, como un mandato revocatorio, como una posición que en definitiva se pone en las lógicas, desvanece la lógica tradicional entre representación y participación y entiende la democracia desde un nuevo sentido, desde un nuevo paradigma. Entonces, la única posibilidad de que este asunto vaya en la dirección que esperamos es el protagonismo de la ciudadanía, el protagonismo del pueblo, el protagonismo de la gente. Entonces, a mí me preocupa el cómo en la constituyente garantizamos eso. Y ya quiero ir cerrando para hacerles una pregunta a los tres, ¿no? A propósito que son los tres candidatos. ¿Cómo, y me gustaría partir con Luis, cómo lo está viendo él desde su candidatura, ¿no? ¿Cómo garantizamos, cómo logramos que la gente sea la protagonista del proceso, Luis? Hay evidentemente un rol importante dentro de la convención, pero también fuera de la convención. O sea, la movilización social se tiene que mantener, eso es obvio, pero ¿cómo se han imaginado desde la lista de los movimientos sociales, unidades independientes en el Distrito 10, ese proceso, Luis? Bueno, ciertamente es un proceso que debe plantearse desde dentro y desde fuera. La primera gran tarea que tenemos para llevar adelante las transformaciones es justamente señalar con mucha fuerza que hoy día la ciudadanía a lo largo del país tiene una tremenda responsabilidad, que es, después de 30 años, no hay justificación para votar por el mal menor. Durante 30 años nos dijeron, hay que votar por la concertación porque el mal menor. Ahora eso ya no existe, porque hay alternativas, somos alternativa. Somos alternativa porque venimos del movimiento social que hizo una tremenda contribución a la transformación, porque la revuelta del 18 de octubre es quizás la síntesis de un proceso de luchas que se prolongaron por más de 10 años, pero que en la última década tuvo protagonistas que son absolutamente claros. Estuvo la lucha en Magallanes, en Aysén, en Freirina, en Calama, la lucha del movimiento estudiantil, Noma FP, el surgimiento del movimiento feminista. Es decir, hay expresiones reales que buscaban de mil formas que el Estado resolviera, y el Estado que hizo a través de sus instituciones, pero particularmente a través del Congreso y el Ejecutivo, desdeñó la
demanda ciudadana que legítimamente buscaba canales por los cuales poder resolverla. Bueno, y ese es el resultado hoy día. Entonces, ¿cómo logramos en este proceso constituyente que haya efectivamente la fuerza suficiente para correr las vallas que han puesto ellos? Bueno, va a depender, yo diría exclusivamente hoy día, de la capacidad que tengamos de aglutinarnos, que tengamos de organizarnos. Y yo creo que eso adquiere una relevancia importante hoy día. Mira, yo no quiero dejar pasar esta oportunidad para señalar. Anoche se transmitió en Pauta Libre la entrevista y el reportaje a la familia de Mauricio Cheuqui, que conmovió, yo diría, a la gran mayoría de quienes pudimos escuchar. Especialmente a la mujer, a una tremenda mujer, que ella misma lo dijo. Era la familia que el Estado quería, ordenadita, alienada, consumista, respetuosa del orden establecido de pagar las cuotas cuando correspondía. Y hoy día, ¿qué ganaron? ¿Qué ganó la tiranía del pequeño dictador en que se ha convertido Piñera? Ganó una familia para una causa transformadora. Y a pesar de que la mujer de Mauricio Cheuqui tenía mucho dolor, fue capaz de expresar también mucho amor. Y expresó amor porque a pesar de haber sufrido tanto, son capaces de mostrar que la mujer y el hombre es capaz de crecer. Esta misma mujer lo dijo ayer. En un año se convirtió en especialista de temas que jamás había escuchado. Y nos dio una clase a todos nosotros de lo que es posible. ¿Y por qué traigo a colación esto? Porque nosotros tenemos un compromiso con los presos políticos de la revuelta. Mira, nosotros estamos en contacto con algunos familiares. Y saben ustedes que quienes llevan adelante la lucha por tratar de lograr la libertad de quienes están injustamente detenidos sin imputación de cargos, con sentencias que son absolutamente inadmisibles, en una suerte de confabulación, de colusión entre la Fiscalía, el Poder Judicial y este gobierno. ¿Sabes tú que la gran mayoría son mujeres? Son las jefas de hogares de los hogares monoparentales, mujeres. La gran mayoría es la repetición de lo que vivimos en el año 70 y 80. Las madres, como las madres de Plaza de Mayo, son las madres, son las mujeres las que pelean con mucha más fuerza por sus hijos. Entonces nosotros tenemos un deber, ya ni siquiera yo no me atrevo a usar la palabra moral, porque esto tiene que ver con un componente ético mínimo. Nosotros que somos candidatos a ocupar un cargo importante en este proceso constituyente, tenemos que mantener en alto las banderas de la libertad, porque los que están detenidos, algunos de ellos cometieron faltas leves, faltas graves, delitos más graves, pero todo en un contexto de crisis política. Ellos son la consecuencia de una crisis política, por lo tanto la salida es política, no es judicial. Y esto requiere y exige que los políticos, y aquí paso a la segunda parte que no la puedo dejar pasar, Jorge, René y Tania, que es el hecho de que los partidos políticos, los congresistas no están a la altura de los acontecimientos, no están a la altura de la demanda ciudadana. ¿Cómo es posible que sigan legislando? Y aquí traigo a colación un tema relevante. Carolina Goich del Partido Demócrata Cristiano, Juan Pablo Letelier del Partido Socialista, están intentando llegar a un acuerdo con este gobierno para hacer una reforma previsional que deje intactas a las AFP, cuando estamos en medio de un proceso constituyente. El Partido Salvador Allende, Letelier, Carolina Goich. Entonces la gente tiene que saber, tiene que salir la gente. Mira, si salen reelectas estas senadoras, nosotros vamos a tener que pasarle la cuenta a la gente que vota por esta gente. Porque al final lo que está ocurriendo en nuestro país, que los derechos que conquistaron cientos de luchadores sociales, no podemos permitirnos la granjería de perderlo por la irresponsabilidad de la gente que vota por mantener a los mismos de siempre, que durante 30 años han sepultado la ilusión y los sueños de millones. Porque aquí estamos hablando de derechos fundamentales. Entonces, quería tocar este tema porque se vincula además con lo que plantea la gente en la región tuya, que es el tema del agua, que es un derecho fundamental. Yo aprovecho para mandarle un gran saludo a mi amigo Rodrigo Mundaca, porque la pelea que está dando Modatimi, tú lo dijiste en tu editorial, las agresiones que están sufriendo nuestras compañeras Modatima son gravísimas, que son inaceptables. Es decir, estamos viviendo con
con la dirección del Estado por parte de un régimen absolutamente totalitario. Piñera ya no podemos decir que estamos viviendo en democracia y por lo tanto exige eso de parte nuestra, una actitud un poco más, yo ni siquiera, más enfática solamente, más enfática, muy cuidadosa, eso sí, yo estoy de acuerdo ahí con René, tenemos que ser muy cuidadosos, muy prudentes, ojo, pero la prudencia no es enemiga, la prudencia no es lo contrario a la fuerza de la defensa de las convicciones que tenemos que llevar adelante. Porque aquí se ha confundido, se nos ha pretendido instalar un discurso de parsimonia, un discurso lleno de eufemismo para esconder el fondo del debate que Chile necesita después de 40 años. Y creo que ese es el desafío nuestro, por lo menos yo creo que nosotros, los candidatos a delegados en este proceso, tenemos que hacer mucha fuerza para instalar y defender con los dientes apretados, pero con la fuerza de la comunidad que va a estar desde afuera presionando este proceso constituyente que lo conseguimos nosotros. Nosotros queríamos asamblea constituyente soberana y el poder esa noche del 15 nos escamoteó. La asamblea constituyente nos ofreció convención constitucional, pero en los hechos estamos ya generando las bases por una asamblea constituyente, quieranlo o no, porque la gente está hablando de asamblea constituyente y las formalidades no son más que, yo diría, envoltorios sobre las cuales se esconde una suerte yo diría, extensa de intereses de aquellos que quieren perpetuar este modelo de absoluta injusticia. Muy de acuerdo, Luis. René, ¿cómo lo ves? Veo que el tema de los presos políticos de la revuelta nos lleva a la impunidad, que es un factor que destruye un elemento terrible en realidad, una inmoralidad que destruye la democracia, que creo que uno de los momentos ¿por qué estamos pasando este momento tan oscuro? Porque se ha instalado la impunidad, ¿no es cierto? Ahí hay situaciones que las vemos transmitidas, grabadas por redes sociales, ¿no es cierto? Y vemos que quedan sin castigo, ¿no es cierto? Solo voy como ejemplo, el asesinato de Francisco Martínez a manos del sargento de carabineros a plena luz del día, a las 3 de la tarde, en Panguipulli, 6 balazos. El último balazo cuando Francisco estaba en el suelo. O sea, eso es lo que vimos, eso es equivalente a lo de George Floyd en Estados Unidos, digo. ¿No es cierto? Al policía que lo asfixió, eso. Está en ese plano, en esas noticias que estremecen al mundo, que estremecen la conciencia de la humanidad. Y eso lo estamos viviendo a diario hoy. ¿Por qué? Porque hay un gobierno atrincherado, protegido, por supuesto, por la fuerza policial militarizada, y porque el sistema político está en el suelo. Porque decía Luis, ¿por qué el Congreso no hace nada? ¿Por qué? Porque no tienen fuerza, porque no tienen poder ya. Porque ya lo perdieron, porque no tienen respeto de la ciudadanía, porque no tienen credibilidad, porque no tienen nada, salvo la posibilidad de dictar leyes y seguramente la van a seguir aprovechando en la medida que puedan, ¿no es cierto? Junto a todo este grupo que quiere mantener el status quo. Pero entonces viene esta fuerza de cambio, que es la que tenemos que instalar. Yo creo que el desafío que tenemos aquí es tremendo. Yo quiero hacer un énfasis en eso, en un desafío enorme, transformador, de enorme magnitud, y en la que tenemos que, por eso insisto, tenemos que participar la mayor cantidad de gente posible, y porque estamos en un derrumbe total del sistema político, ahí ya no va a pasar nada bueno, de ahí no va a venir nada bueno, y la única posibilidad que se dio a sí mismo, ya lo decía yo, el sistema político de autorregenerarse en este acuerdo del 15 de noviembre, fue la nueva constitución, que mucha gente ve como algo secundario y equivale realmente a reescribirlo todo, ¿no es cierto? En esos días que el presidente Piñera no quiso renunciar, finalmente en lo que se entregó fue la Constitución, que son las bases de nuestra convivencia, las bases del Estado. Pero aquí viene el desafío. No es solo escribir un texto. Tenemos que instalar una nueva manera de convivir todos y todas, ¿no es cierto? Tenemos que decir, mire, nos guste o no, vamos a tener que vivir en este país, tenemos que vivir de otra manera, porque esta que tuvimos ya murió, ya fracasó, ya generó injusticia, impunidad, abuso, enriquecimiento de un 1% que domina el 50% de la economía del país, cesantía, marginación, personas de 78 años, 80 años que tienen que trabajar por un sueldo menos que el mínimo para sobrevivir, ¿no es cierto? Rompió las familias, eso ya murió, esto no puede seguir. Por eso la responsabilidad que yo siento también es muy grande, es decir, cómo
cómo comunico, cómo le digo a las personas, a los votantes chilenas y chilenos, en este caso del Distrito 8, ¿no es cierto? Maipú, Cerrillos, Quilicura, Tiltil, Lampa, ¿no es cierto? Estación Central, Pudahuel, vengan, súmense a este proceso, ¿no es cierto? En el que yo sé que hay mucha reticencia y hay mucha sospecha, pero este es el momento. Por eso insisto en eso, porque es la posibilidad que queda, y es una posibilidad enorme, una posibilidad real de generar una nueva convivencia, un nuevo texto, un nuevo debate, una nueva república. A eso estoy yo comprometido. Tania. Sí, bueno, Ahora, me parece constituyente y no panelista. No, en modo candidata ahora. ¿Cómo? ¿Ahora? Sí, pues claro. Claro. Sí, bueno, yo creo que nosotros con Jorge estamos en un territorio privilegiado por la capacidad que tiene la gente de la comuna de Valparaíso, la comunidad de permanecer activa, de permanecer luchando todo este tiempo y bueno, y el proceso de la alcaldía nos ha dado la posibilidad de estar cerca de toda esa fuerza, esa iniciativa y mucha también exigencia de que el proceso constituyente sea una asamblea constituyente y cómo perfilamos el carácter de este momento de esa forma, a pesar de los límites, a pesar de las dificultades que tiene el sistema, o sea, el propio proceso de que se acordó y se aprobó por parte de la clase política que hoy día tiene el poder en el Parlamento, ¿no? Entonces, el desafío de ir más allá, de cambiar el carácter, está muy asociado a lo que pregunta Jorge, ¿no? De cómo le damos un carácter participativo. Primero, yo creo que tenemos que lograr que el momento de la elección sea un momento de mucha fuerza, igual como fue el plebiscito, ¿no? Donde participe mucha gente, donde la gente efectivamente elija a candidatos y candidatas que están por una propuesta de deliberación democrática, donde pongamos una mirada completamente nueva sobre lo que queremos como país y que hagamos lo mejor que podamos, pero que realmente esté abierto la intención, la esperanza de que se produzca un debate transformador, radical, crítico, y no tolerante con las aberraciones que ya hemos descrito, ¿no? Que hay cosas que yo creo que la sociedad ya no aguanta más, la humanidad que tenemos en nosotros ya no aguanta más algunas cuestiones que son soportadas por el sistema. No es lo mismo cuando sucede algo porque es un problema, un error, un accidente. Eso no es lo mismo, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la repetición de acciones que vulneran la vida, vulneran la posibilidad de pertenecer. Entonces, esa es una primera cuestión, que podamos generar una verdadera convocatoria, una verdadera momento de toma de decisión democrática. Segundo, creo que tiene que ser entendido como un proceso de deliberación nacional. No deliberan los 155 constituyentes, deliberamos todos y todas. Yes. ¿Y cómo organizamos eso? Es el desafío. ¿Cómo si deliberamos todos y todas? Deliberan los cabildos, las asambleas locales, deliberan los sindicatos, deliberan las comunas, deliberan las regiones. Bueno, ¿cómo se entiende? Yo creo que eso el sistema político no lo calculó, no sabe cómo va a ser. Hay que proponer cómo va a ser. Entonces, yo digo que, en primer lugar, para que sea democrático tenemos que proponer que deliberemos todos y todas. Y creo que ahí tienen un rol los gobiernos locales, por eso yo creo que no es malo que en abril se estén eligiendo también alcaldes y alcaldesas y gobernadores y gobernadoras, porque permite tener una alianza en las distintas escalas del Estado. O sea, el presidente que haga lo que él estima y lo que ha seguido haciendo, y ojalá lo podamos sacar luego, porque no está haciendo lo que tiene que hacer para que el proceso constituyente sea lo que debe ser, pero hay otras autoridades también. Tenemos que ver si podemos dar un paso al frente y entendernos todos como constituyentes.
todos los ciudadanos y las ciudadanas y las autoridades. Y por último, creo que tenemos que someter a plebiscito todos los disensos. Yo no creo que tengamos que aceptar el quórum que se definió. O sea, ese quórum se puede aceptar para un acuerdo en primera instancia. O sea, si estamos todos mayoritariamente de acuerdo con algo, bueno, se aprueba. Pero si hay un disenso, no tiene por qué ser aceptado que se vete la posibilidad de que la ciudadanía se pronuncie. Y creo que, bueno, con medidas como esa tenemos que empezar a pensar en este debate, ¿cierto? Que por ahora es parte de las elecciones, de las campañas, pero que tiene que ser entendido por nosotros como más que eso. Nosotros no estamos en una competencia electoral por un cargo. Estamos en estas campañas intentando aportar a que el proceso vaya lejos, lo más lejos posible. Tania dijo algo interesante. Les pregunto al tiro. ¿Están de acuerdo con plebiscitar los disensos? ¿Cómo se imaginan eso? ¿Qué les parece esa idea? ¿No? O sea, imagínense que en la constituyente estamos discutiendo si la constituyente reconoce o no derechos sociales o reconoce la plurinacionalidad del Estado, o la discusión que planteaba Luis, ¿no? Estado unitario, Estado federal. Y hay un debate que no tiene resolución. Sí. ¿Quién debiese resolver ese? No vamos a resolver los temas, o sea, hay temas que hay que quizás dejar en la discusión de la misma constituyente, pero hay grandes temas que están puestos en otro, en otra matriz. ¿Cómo lo ven eso de plebiscitar los disensos? René. Breve y al grano. Es lo que dije en la primera intervención. Se le está pidiendo a la convención constituyente o asamblea constituyente, lo que se deriva en ello, que tenga en su interior el gran debate que la sociedad chilena no tiene hoy. No es capaz de tener hoy porque está destruido el sistema político en la práctica y porque no hay espacio público donde ese debate pueda realizarse de manera participativa y creíble para la gente. ¿No es cierto? No hay ese debate. Estamos en el momento del diálogo de sordos total. Entonces, este debate se va a trasladar, este debate necesario, urgente, como el que estamos teniendo hoy, sobre problemas de fondo, profundamente importantes para la vía y la vía republicana, se va a trasladar a la convención, ¿no es cierto? Y allí, cuando se discute el reglamento, por eso se dice que es tan importante la discusión del reglamento, ahí va a tener que aparecer este tema, ¿no es cierto? Yo veo que hay un problema poco práctico esto de llamar a plebiscito por todos los disensos, porque seguramente va a haber muchos, no veo cómo podría implementarse, pero creo que sí los plebiscitos son un mecanismo más allá del de salida, y sí tenemos que generar una manera de lograr que la ciudadanía esté participando permanentemente, porque la convención va a estar rodeada, esto de que vuelven los diarios, ¿no es cierto?, con este tema de que hoy el PC llamó a rodear la Constitución. Los comunistas, siempre los comunistas. Claro, los comunistas. Esa conversación es absurda, porque la convención va a estar totalmente rodeada por la ciudadanía de manera digital, de manera a través del streaming, va a estar rodeada, van a tener esas sesiones miles y miles de espectadores atentos, anotando y fijándose qué dice cada uno, ¿no es cierto?, en esta gran casa de vidrio que va a ser, si el Palacio Pereira, el gran Palacio Pereira de vidrio, ¿no es cierto? Entonces, de ese rodeo de la ciudadanía va a existir. ¿Cómo hacemos que que dé un paso más allá? Que sea, aparte de actitud vigilante, fundamental en la democracia hoy, en el siglo XXI, ¿cómo hacemos que sea también participativa? ¿Cómo hacemos escuchar su voz en la convención? Me parece que es una pregunta fundamental. Te diría que sobre el plebiscito, sobre cada tema, veo que hay algunos problemas prácticos, digamos, no me lo imagino mucho. Lo que sí yo creo que, y esto te lo digo, el debate es más de un año. Este debate dura más de un año. De acuerdo, sí. Mesina, don Luis, no sé cómo le digo, Mesina, don Luis Mesina. ¿Cómo lo ves? Oye, ¿cómo lo ves? Sí, yo creo que es perfectamente posible instalar el tema de los plebiscitos intermedios, el gran plebiscito intermedio. Tenemos un plebiscito de entrada que ya fue categórico el 25 de octubre. Habrá que sancionar al final del proceso constituyente la nueva constitución, pero en el intermedio
es perfectamente posible dirimir aquellas controversias que sean insalvables, porque creo que esa es la mejor expresión de la democracia. Si, por ejemplo, frente al sacrosanto derecho de propiedad del agua, voy a volver a este tema, no hay posibilidades de lograr lo que un sector ha planteado con tanta fuerza y que ahí están constitucionalistas de la talla del señor Zapata de la democracia cristiana, que han señalado, o uno que va por el distrito de ustedes, por la región de ustedes, Correa Sutil, por ejemplo, que han señalado que, bueno, gente buena. claro, que hay que aplicar este criterio de los 2/3. Bueno, Claro. pero si no hay acuerdo en esos grandes temas, por ejemplo, el agua, ¿cuál sería el problema? ¿Quién le teme a la democracia? ¿Por qué no tendría que ser la ciudadanía informada? A propósito de lo que decía René, si la gente puede estar todos los días viendo los detalles, aprendiendo, que el proceso de aprendizaje sea colectivo, es quizás Chile va a tener una gran oportunidad de que por primera vez en la historia, a diferencia de casi todos los países del mundo, y en esto podemos ser pioneros, comparado incluso con los países de Europa, que en un año podamos hacer un ejercicio pedagógico desde Arica a Magallanes. Todos aprendiendo en un proceso deliberativo sobre los grandes temas. Alcancé a notar ahí que alguien preguntaba, por ejemplo, sobre política tributaria. Por supuesto, nosotros tenemos una política que esperamos no va a quedar todo plasmado en la Constitución. La Constitución ojalá sea mucho más sencilla de la que tenemos hoy día, pero sí tienen que quedar, yo diría, claramente estipulado en la Carta Fundamental que, por ejemplo, en materia tributaria, el capital financiero y no financiero en este país va a pagar tasas de impuesto progresivas. No podemos seguir permitiendo que la autonomía del Banco Central sea absoluta. Si aquí lo que requerimos es pensar y diseñar un país para todo el país, digamos. Eso supone, además, pensar también cómo vamos a generar los recursos que hagan posible la concreción de determinadas demandas que la ciudadanía ha instalado. Y eso supone, además, corregir la política monetaria en este país, que no sea privilegio de una casta que se cuotea. Piensen ustedes que el presidente del Banco Central, un socialista que gana más de 17 millones, es un sujeto funcional a las directrices del Banco Mundial, del Fondo Monetario, pero particularmente a la FED, es decir, al Banco Central de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, esta es una paradoja. Un país que ha acumulado durante 40 años el equivalente prácticamente al 80% del PIB y que se encuentra en el fondo de pensiones, no podamos tener la posibilidad de pensar, discutir cómo hacemos que ese capital rente en beneficio de todo el país y no rente hoy día en beneficio de los grandes capitalistas en Estados Unidos que necesitan mucha liquidez. Esta es la paradoja. Y esto no lo digo yo, lo dicen los grandes economistas. Los países en vía de desarrollo como Chile transfieren recursos a los grandes países capitalistas. Esta es la paradoja. Sí, claro, lógico. Entonces, esos son los temas del debate, pero si son públicos a través de la televisión, yo no me imagino cómo podrían estos personajes que han tenido el poder, los Walker, los Saldívar, los Larraín, ¿cómo podrían defender esto? Y entonces el mejor ejercicio, de forma tal que sea pacífico, como tanto interpelan a la ciudadanía, bueno, que la gente se informe y vote. Y los procesos plebiscitarios intermedios creo que son una muy buena salida para resolver pacíficamente las legítimas controversias que hayan en el seno de este proceso constituyente. Creo que es lo mejor, la participación ciudadana. Muchas gracias, Luis, por la intervención. También a ti, René. Hay algo que, termino con esto y los despido, compartí con ustedes una idea muy sencilla que tiene que ver con la experiencia que hemos transitado con Tania estos 4 años en la Alcaldía Ciudadana. Hemos tratado de hacer una gestión siempre muy cercana a la gente, al territorio, a la comunidad. Y hemos podido aprender y conocer lo valiente y jugada que puede ser la gente y la comunidad cuando es capaz de organizarse en torno a una idea, a una lucha, a una demanda que muchas veces es por la vida, es por el barrio, es por los demás. Y esas comunidades son capaces incluso de perderlo todo. Yo quiero recordar, a propósito de este ejemplo esta reflexión que estoy comentando, a don Juan Silva, que el año 2016, un vecino de Barón, que por tanto luchar contra la inmobiliaria Mirador Barón,
se le terminó pagando la vida, o a el joven Sebastián Abarca, un joven gay que en Rodelillo fue objeto de un crimen de odio. Su única razón para morir era que estaba el ser como es, el vivir la vida como su mirada, su concepción, sus sentimientos, su construcción como ser humano le decía que tenía que hacerlo. O sea, y hay una comunidad que se moviliza para exigir justicia, la comunidad gay de Valparaíso, que está en una lucha. Hoy día hubo un velatorio hermoso. Entonces la gente es capaz de hacer cosas maravillosas y jugársela por todo. Entonces, claro, a mí también me genera profunda indignación cuando se levanta el discurso de la defensa de los jóvenes en la revuelta, pero al final todo el mundo después se olvida de eso. Po. Era la taquilla del momento, ¿no? Era la taquilla del momento. O sea, yo me quedo con una sensación muy positiva de esta conversación porque creo que para mí lo fundamental es el protagonismo de la gente. Estar a 40, 30 centímetros de la gente. No hay otra posibilidad. Solamente así se puede avanzar lejos. Y tenemos una oportunidad histórica y yo estoy seguro que el aporte que hacen ustedes va en esa dirección. Así que yo, de verdad, Luis, René, bueno, la Tania nos vemos siempre, así que ya nosotros seguimos un ratito más. Yo les quería agradecer el tiempo, la conversación. Gracias de verdad estamos en la hora 20, nos extendimos. Gracias también por ustedes, porque yo les dije que era solo una hora. Así que muchas gracias. Un minuto. Por favor, adelante. Los últimos 50 segundos, que en respecto a la libertad de expresión, claro, la incitación al odio es un límite, ¿no es cierto? La incitación al odio, como en los casos que tú has citado, lamentables, corrompe la democracia, ¿no es cierto? Y lo estamos viendo muy, muy seguido. Y incitación al odio también es tirarle pintura negra al mural de Mon Laferte en el Cerro Alegre. Aprecio mucho que tú, Jorge, hayas agradecido a Mon Laferte que haya venido a pintar el mural, porque en Chile, lamentablemente, antes de agradecer a los artistas, antes de agradecerle su entrega, su poesía, su creación, estamos preocupados, muchos están preocupados de ponerle una multa, de ver que hicieron mal, de hacerle una zancadilla, de tirarlos para abajo. Es hora de reconocer a los artistas, es hora de reconocer su aporte, de agradecer que existen, y también creo que una conversación importante en la constituyente va a ser consagrar la libertad de creación artística, que en Chile no existe, y en democracia en los últimos 30 años ha estado profundamente amenazada y censurada. Incluso ustedes se acordarán de cuadros, películas, obras de teatro, en fin, que fueron censuradas en democracia. La libertad de creación artística tiene que ser respetada a ultranza y tiene que estar consagrada como una libertad fundamental en democracia. Completamente de acuerdo. Luis, ¿tú querías decir algo más? Sí, no, solamente, mandar un abrazo, agradecer. Creo que redoblemos los esfuerzos porque este proceso constituyente queda menos de 60 días. Entreguemos toda la humanidad que nos queda por estos 60 días, porque vale la pena, yo creo, vale la pena entregar la vida para que Chile cambie en beneficio de las grandes mayorías. Creo que hoy día sí que tiene mucho valor entregar con toda nuestra humanidad para que las cosas cambien. Y jugarnos también a muerte, insisto, por la liberación de todos los presos de la revuelta, porque eso además nos va a llenar de alicientes morales para poder escribir la nueva Constitución con mayor tranquilidad. Un gran abrazo, Jorge, Tania, René. Aprovecho también de mandarle un saludo y un abrazo caluroso a las compañeras de la coordinadora Noma FP, a Judy Alfaro, a Patricia Brito, que son nuestros referentes en Valparaíso. Así que un abrazo, Jorge, y que les vaya muy bien. Gran abrazo, Luis, Tania, Jorge. Gracias por la invitación. Chao, gracias. Y que nos vaya bien a los cuatro. Que nos vaya bien. Sin duda, vamos que se puede. Chao. Gracias. Chao. Están esperando un saludo. ¿Quién? Están esperando un saludo una señora. Bien. Oye, pero espérate, estuvo buena la conversa, ¿eh? Estuvo buena, estuvo entretenida. Bien entretenida. Estuvo entretenida. La señora Natalia Campos quería que le mandáramos un saludo, que hizo una creación artística. Yo voy, rellena, pues yo tengo la foto para que el pipeño la... Una creación artística maravillosa que nos mandó las fotitos, así que Espérate. Espérate un rato, hay que publicarla, Tania. Espérate un rato. Sí, pues. ¿Pero la podéis mostrar? Sí, estoy en eso.
Estoy en ese proceso. Bueno, es muy importante todo lo que ha pasado el día de hoy, estamos rellenando. Oye, no, pero estuvo re buena, estuvo muy buena la conversación, de mucho fondo, creo yo. Sí, es interesante como Ya. intercambiar con las personas que están metidas en este debate en otros territorios, porque son distintos énfasis, Sí, distintas reflexiones y hay que ir aunando esas capacidades. Ahí está, qué bonito. bonito. Es una creación de la Sí, señora Natalia Campos, que nos mandó la foto, así que ya vamos a tenerlo en nuestras manos para mostrarlo ya más en movimiento. Le me agradecemos gustó mucho. ese pelo así que tienes para el lado, ¿ah? Eso, esa chasca que tenés tú, eso. Ahí sí. Oye, ¿tenemos libro o no? ¿Ya vais cerrando? Tenemos libro, pero ya nos pasamos. Entonces Dejamos ahí con la creación. Esta vez fue artesanía. me parece. Total. Muchas gracias, Tania. Ya, gracias a ti, Jorge. Chao a todos y todas. Gracias por las campañas. Chao, chao. Bueno, nos despedimos, vecinos, vecinas, amigos, amigas. Tuvimos hoy día 2 tremendos invitados, René Naranjo, candidato por el D8 en Santiago, y Luis Mesina, candidato por el Distrito 10, además nuestra panelista permanente Tania Madariaga del Distrito 10. Y simplemente decirles que hemos decidido en nuestra campaña, la campaña de la Alcaldía Ciudadana, la reelección, ocupar una idea que para nosotros es muy importante, una frase que representa precisamente el lugar desde el cual queremos seguir jugándolas todos los días en cada rincón por todos los vecinos y vecinas de Valparaíso y por esta hermosa ciudad que ha sido tan maltratada y abandonada por el Estado por tantos años. Vamos por más alcaldía ciudadana, vamos con la fuerza de la gente. Y esa fuerza de la gente tiene que estar en el Consejo Municipal, en la alcaldía, en la gobernación regional, en la constituyente, evidentemente, porque al final los límites de lo posible, la posibilidad de soñar un país distinto está puesta en la capacidad creativa, en la capacidad de lucha, en los sueños, en la capacidad de organización, en la fuerza, en la valentía, en la audacia de muchas personas que quizás anónimamente contribuyen todos los días para hacer de este lugar, este Valparaíso hermoso en el que vivimos, un lugar más justo y mucho más solidario. Nos vemos el próximo lunes en un nuevo capítulo de Diálogos Constituyentes. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja, absorber. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya y mía. Levantarnos para llevar. Ni África ni América Latina se suba. Con barro, con casco, con lápiz, zapatilla.